Ahora tenemos el gusto de recibir aquí a Nito Artaza. Nito, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme al programa. En un día, bueno, un poco raro, ¿no? Triste por lo de Cacho, pero son ese tipo de personas que tienen ese raro privilegio, digamos, que aparte que lo van a tener presente siempre los que lo quieren y sus familiares, son esas personas que mueren pero son inmortales, ¿no? Quedan en el recuerdo y en el cariño, ¿no? Claro, yo he trabajado con él, bueno, en dos espectáculos, hemos producido dos espectáculos donde estaba él. Yo recuerdo uno aprendió a quererlo, a disfrutarlo, el trato con sus músicos, una persona seductora, simpática. Nito, uno de los espectáculos justamente se llamó Cristina en el País de las Maravillas. En el País de las Maravillas. Ahí en Mar del Plata, recuerdo. Sí, en Mar del Plata. Digo, ¿qué pasó en esa temporada? Era un hombre, digamos, de conducta, sabías llevarlo, sabías cuidarlo, sentías que estaba vulnerable de Cacho salud. era extraordinario arriba del escenario con toda la orquesta, era un espectáculo hermoso, pero sí tuvo problemas de salud, tanto en Mar del Plata como después aquí en Buenos Aires. Claro. Ya venía con sus problemas de salud, Sí. Lamentablemente hasta hoy no los pudo superar, eso iba en detrimento de lo que hacía arriba del escenario a veces, pero era de golpe lo que pasaba, ¿no? Sí. Era de golpe, él estaba espléndido una noche y al otro día Estaba quedaba mal. una semana sin trabajar, pero bueno, Cachito era así, había que tomarlo, dejarlo. Y la verdad que cuando estaba bien era un artista extraordinario. El escenario cerrábamos brillaba. con la bailanta está de fiesta, y bailaba el teatro entero, ¿no? Y Florimonte, Gladys tirándosele encima y haciendo un show maravilloso también, recuerdo, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces, viste, Gran comediante, gran Cristina en el comediante. País de la Maravilla. Estaba Luli Salazar también, creo. Exacto. Mira, Luli, que es noticia por estos días, por otro motivo, porque Sí. tiene información muy sensible que publica en su Twitter. Te pregunto, tomando el título de esa revista, Cristina en el País de las Maravillas se llamaba ese espectáculo. Si llega a ser vicepresidenta, ¿con qué país se va a encontrar Cristina? Y bueno, con un país endeudado, con un país con tarifas para personas que ganan en pesos y tarifas dolarizadas. Sobre todo la preocupación, dos cuestiones centrales, la de la inflación. Sí. Y la recesión también para los comercios. Vamos a tener que volver a recuperar el consumo. Sí. De alguna manera hay que recuperar sobre todo el salario de los trabajadores, volver a recuperar la capacidad del salario y sobre todo el endeudamiento. Mira, nosotros ahora voy a una reunión con asesores, porque yo hace 5 años que no soy funcionario, pero nos reunimos con asesores para presentar un pedido a la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario que investigue la fuga de capitales en Argentina y la actuación del fondo que permitió, porque monitoreó. Quizás eso lo vamos a hacer a través de la justicia con varias firmas, quizás eso va a ayudar también a la discusión política de cómo solucionar el tema de la deuda, porque acá hay un corresponsable, el gobierno Sí. y el Fondo Monetario que le presta a un país insolvente y además lo hace monitoreando y se produce la fuga casi de más de 34.000 millones que no están Que se fueron. y que lo va a pagar toda la población. Por eso debe contemplar el fondo por primera vez, inclusive los países que integran el fondo, inclusive una quita que nunca se hizo, una quita de intereses y una quita del capital, que no está previsto cuando se firma un acuerdo así con el fondo. Claro. Y además, te digo, vamos a hacer presentaciones como hemos hecho en el Corralito ante la Haya y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el defalco, por el defalco de la Argentina y el vaciamiento, que no es justo que lo terminen pagando todos los argentinos con una corresponsabilidad del fondo y el gobierno. No quiero extenderme mucho en el caso de la deuda, pero sí dar un dato que encima pude corroborar y ver en el film Fondo, un documental de Alejandro Berkovich, donde el propio Roberto Labaña dice que integrantes del FMI fueron o terminan siendo gerentes de grupos de inversión. Claro. Y que él terminaba de negociar algo por la Argentina con el FMI, salía y lo llamaba un fondo de inversión diciendo, ya sabemos que hablaste con el fondo, no vamos a aceptar tal cosa. Y hablaba de relaciones promiscuas entre el FMI y algunos fondos de inversión. Digo, ¿esto puede ser parte del entramado? Obviamente, nosotros, y seguramente lo harán otros constitucionalistas también, nosotros lo vamos a hacer con uno, seguramente lo vi hablando el doctor Barcesat también de esto,
se va a aducir la cláusula 18 del artículo 75 de la Constitución llamada de la prosperidad. La Argentina no puede prosperar ni tener prosperidad con esta aspiradora de sueños que va a ser los intereses de deuda. Claro. Esto tiene que, el brazo político del Fondo Monetario decidió prestarle a la Argentina para sostener el gobierno de Macri, pero no es justo que lo termine pagando la mayoría de los argentinos y por generaciones. Por eso, en lo que vos bien decís, va a haber investigaciones penales de funcionarios de acá y del Fondo Monetario. Claro. A mí me parece que esto le costó el puesto a Lagarde. Que curiosamente la mudaron al Banco Europeo, sí. Y ahora tenemos una señora que se llama Cristalina. Claro, sí. En el fondo, en el FMI, no es nuestro el fondo, somos uno de los países miembros. Yo quiero recordar que a Loser en el 2001 con la crisis también lo sacaron del fondo, le costó su puesto por la actuación con la Argentina. La Oficina de Evaluación Independiente de los países del fondo hizo una investigación en la cual el fondo fue corresponsable. Claro. Es decir, que ya hay un antecedente del 2001 con la Argentina. Claro. Lagarde en Francia, Diego de Rato y Loser. Y ahora de nuevo en la Argentina, por lo tanto tiene que ser contemplativa, que primero la Argentina crezca, tenga desarrollo y después pensar en el tema de cumplir la deuda. Agustín. Nito, hablabas de responsabilidades. ¿Qué responsabilidad le cabe al radicalismo en esta crisis que vive la Argentina? Y bueno, también a mí me hubiera gustado que el radicalismo cuando el gobierno nombró a un CEO de la Shell para manejar el YPF o para manejar los recursos no renovables de la Argentina como Aranguren, ahí tendría que haber terminado la relación del radicalismo con el gobierno. Me parece que hay una responsabilidad porque lamentablemente el radicalismo tiene mucho para darle todavía, pero lamentablemente hubo legisladores, dirigentes que acompañaron este proyecto que era incompatible con el radicalismo. Las ideas de Macri, bajar jubilaciones, ir al Fondo Monetario Internacional, tener una política intervencionista en Latinoamérica, esa no es radicalismo. Así que espero que el radicalismo todavía tiene mucho para dar. Ojalá sean los jóvenes dirigentes los que puedan volver a encarrilar al radicalismo en una posición progresista. Versión. Esto no es opinión ni es información. Versión. Uno de los exfuncionarios que golpeó una oficina en la calle México, curándose en salud, diciendo me pongo a disposición para que sepan todo mi conocimiento, todo mi conocimiento también en la función pública, habría sido el señor Aranguren. El primero que dio ese bastonazo en la cabeza, que fueron los primeros tarifazos, ese señor, con vínculos muy cercanos y acciones en alguna petrolera, se habría puesto al servicio del señor Alberto Fernández. Bueno, esto resulta un poco increíble, ¿no? Porque es como... yo lo respeto, tengo un trato cordial, sí. Pero ese tipo de políticas, YPF, los recursos naturales no renovables, tenemos que aceptar y hacer un proyecto nacional que también el Estado pueda invertir y no sean solamente lo que se terminan llevando la mayoría de los privados. Así la Argentina no va a tener distribución del ingreso ni va a tener igualdad. Es un bien estratégico. Es un bien estratégico el petróleo. Por eso el radicalismo con Mosconi creó YPF. Igual sería interesante, Nito, y te invito a que hagas el trabajo con tu equipo, todas las personas cercanas a este gobierno que compraron acciones en empresas energéticas en los últimos 4 años. Creo que te vas a sorprender, junto a un ex embajador norteamericano. Sí, por supuesto. Hay mucho vínculo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que gobernaron solamente para un sector y además para sectores amigos de la economía y para las grandes corporaciones y para las economías concentradas. Y va a haber que investigar los negocios que se hicieron. Parece que no vinieron a gobernar, sino a conseguir mayor cantidad de clientes. Cuando ves a Macri, recién lo veíamos en la publicidad gratuita que otorga justamente la Cámara Nacional Electoral, diciendo nos falta más tiempo, yo los entiendo lo que es que no les alcance el dinero. ¿Le crees? Yo creo que ha perdido lo peor que puede perder a veces un dirigente político. Lo respeto porque es el presidente votado de los argentinos, pero ha perdido credibilidad absoluta. Si no se puede decir sí se puede y no lo hiciste, si no pudiste. Y además lo hizo mal, dejando a la mayoría de los argentinos fuera del sistema económico. Creo que ha equivocado el camino desde el principio, no lo pudo sostener.
Rochi. Nito, hace unas semanas en una entrevista dijiste que no hay chances de que el gobierno gane las elecciones, pero Macri, como si vos te dice, sí se puede. ¿Usted qué le responde? Perdón, estaba escuchando que si se puede... Claro, él te dice sí se puede ganar las elecciones y usted hace unos días dijo no, es imposible, no tiene chances. Que Macri no tiene chances, dijiste vos hace unos días. Sí, fui claro, me parece que ya en las PASO que sí existieron, es la 26.571, la ley de PASO, ya hay una diferencia enorme, estamos hablando de millones de votos. Y me parece que el gobierno lo que tiene que darse cuenta es que no solamente hizo una mala elección, sino hizo un mal gobierno. Ya no se puede revertir, no hay margen a esta altura para revertir. Me parece bien que se sigan discutiendo y debatiendo propuestas, pero el gobierno debe prepararse ya para la transición del gobierno actual, digamos, porque va a haber un nuevo gobierno en la Argentina. ¿Y el futuro, imaginás a un Mauricio Macri al frente de la principal oposición? ¿Lo imaginás nuevamente militando en el llano, en política? ¿Lo imaginás en un cargo tal vez en la ciudad? Porque no se está presentando, salvo a presidente, a ningún cargo como legislador, ¿no? Y eso es una decisión personal. A mí me gustaría que, por lo menos, si el radicalismo no vuelve a una senda nacional y popular, por lo menos haga oposición progresista. ¿Se van a separar? Puede hacer... Yo creo que el radicalismo tiene que separarse de Cambiemos, por supuesto que sí. Nada tuvo que hacer nunca ahí el radicalismo. Fue incompatible, no hizo un acuerdo programático. Fue la grave equivocación de la convención, de la cual muchos tuvimos que militar en otros espacios. Algunos nos preguntan, ¿y dónde estás? Yo estoy siempre en el mismo lugar, como muchos dirigentes. Fue el partido el que se fue hacia la derecha, vamos a ¿Y por qué referentes de tanto peso como Sanz en su momento, como Cornejo, aceptaron ser convidados de piedra de una coalición que fue solamente electoralista y lo llaman casi a lo último pidiéndoles, bueno, vengan a darme su aval, así sumo, digamos, aparato nacional? Sí, ¿por qué aceptaron ese lugar casi de decorado? Mi opinión subjetiva es que pensaron que era la única manera de ganarle al anterior gobierno y se acostumbraron a consumir poder, a lo que el gobierno le daba y no a construir poder. El radicalismo puede construir poder con legisladores, con intendentes, con gobernadores, un poder territorial que tiene en todo el país, pero se acostumbra a consumir los cargos, el poder que le daba el gobierno y que no los tuvo en cuenta para nada en sus decisiones fundamentales. La ciudad de Buenos Aires, ¿cómo la ves? Digo, en el entramado que va desde el PRO, una María Eugenia Vidal, según las PASO, también en retirada, un gobierno nacional, según las PASO, también en retirada. Digo, ¿quedará la ciudad de Buenos Aires como el búnker del PRO? No sé, yo creo que todavía hasta esta altura tiene posibilidades la oposición de llegar a una segunda vuelta y ganar la elección. Yo creo que sí, no va a quedar como búnker del PRO. Yo creo que tiene posibilidades todavía la oposición de llegar a una segunda vuelta, porque hay cuestiones centrales. Uno puede ver ciertas obras públicas, pero también en materia de política educativa, en materia de política de salud, tiene muchas sombras el gobierno actual de la ciudad. Hoy hay una foto, voy a reducir todo a una lectura de changuito, muy chiquitita. Hoy vi una foto y dije, no puede ser un queso untable a 210 pesos. El mismo queso untable que hace 15 días estaba a 170. El mismo queso untable que hace un mes estaba 152. Y ni ir para atrás, ¿no? Después paso por un kiosco a la vuelta de casa, empiezo a ver unos precios que parecían de fantasía. Y me dice la dueña, bueno, no te olvides que Arcor, los mando al frente porque me lo dijo ella, aumentó un 42% en 3 semanas. 42%. Entonces, me imagino, a mí es el tema que más me preocupa, uno puede vivir sin vacaciones, uno puede vivir sin zapatillas nuevas, uno puede vivir sin cambiar un auto, pero uno no puede vivir sin comer. ¿Cómo va a abordar, en caso de que llegue Alberto Fernández, esa problemática que es la más complicada? Y la más complicada va a ser la inflación. Vamos a conocer ahora el índice altísimo otra vez. Me parece que acá hay que ponerle un límite, sobre todo en una Argentina que necesita tener una seguridad alimentaria, a quienes tienen las grandes corporaciones que dominan el mercado alimentario argentino. Yo creo que hay que ponerle una regulación razonable, hacer acuerdos, pero tener una regulación razonable del Estado. Yo no creo en esta libertad simplemente de precios. Es cierto que el control nunca funcionó porque nos lleva puesta la realidad
pero sí va a tener que tener una regulación, un acuerdo de precios. Un empresario te podría decir, Nito, todo bien con el control, pero entonces no me inyecten cada vez más impuestos, más gravámenes, porque no puedo controlar eso. Los impuestos no son solamente por los gastos del Estado, Luis. Los impuestos son porque esta aspiradora de billetes que son la deuda pública, los intereses de deuda pública, y otra cosa que es muy importante, que se dijo en el debate. Sí. Cuando uno paga intereses como lo de la LEVAC, los intereses, ahí está el gasto, ahí está un enorme gasto que el Estado está pagando. Está pagando. Estás diciendo que los intereses enormes. bancarios es la segunda aspiradora. Una es la del fondo, sí, y otras son los bancos. Bueno, va a haber que volcar consumo. Yo hago una pregunta a todo el país que los legisladores no me pueden responder. La actividad bancaria, vos si depositas un cheque, sacás plata o ponés en efectivo, pagás el 0,6 por mil. Sí. Solamente lo pagan los ciudadanos argentinos, no lo paga el banco. El banco, la actividad es bancaria. Yo he presentado proyectos y habría que hacerla o compartir con los bancos o una parte por lo menos los bancos. Esa sería una manera de volcar consumo a las pymes, a los particulares. Agustín. Nito, pero vuelvo al tema control de precios. Sí. Si yo mal no recuerdo, vos fuiste muy crítico de Moreno, de los métodos de Guillermo Moreno. El acuerdo de caballeros que propuso el presidente tampoco funcionó. ¿Cómo se hace para regular los precios? Bueno, no. Debe haber una regulación razonable, pero no tampoco liberar los precios, porque si liberamos, siempre las corporaciones el más fuerte gana. Puede ser es defendible a veces algunas ideas liberales que algunos proponen de Adam Smith, pero vemos que, por ejemplo, ¿qué ocurrió con las corporaciones? Se liberaron venir a invertir a la Argentina y poder sacar los dividendos afuera y se produjo vaciamiento y fuga de capitales. Es decir, tiene que haber una regulación y un acuerdo del Estado. Yo creo que eso es uno de los principales problemas que va a enfrentar el próximo gobierno, pero con una regulación razonable, con acuerdos de precios, y habrá que ver si solamente las corporaciones son las que dominan el sistema alimentario argentino. Eso tenemos que verlo. En la Argentina tiene que haber redistribución, por lo menos paliar la desigualdad y tener asegurada, hay una ley ahora, la seguridad alimentaria de los argentinos. Mínimamente no solamente ver desde el punto de vista mercantilista la cuestión del alimento, que es un derecho. Que sea un bien social y no un bien de consumo solamente. Nito, como siempre, muchas gracias por venir. Luis, muchas gracias por invitarme. Te espero pronto nuevamente. Gracias a Crónica, te felicito por el programa. Por favor. Hermosas las chicas y él también. Bueno, Nito no va a dejar nunca de ser Nito. Gracias, Nito.